bienvenidos a todos a esta sesión que vamos a organizar. Agradecer a todos los presentes, a todos los invitados que ahora presentaré, y agradecer especialmente la colaboración también en este acto de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, al Departamento de Administración y Justicia del Gobierno vasco, que también colabora en este evento, así como el apoyo de la Agencia Vasca de Innovación Imovasque. Agradeceros especialmente porque este es el primer acto que Forest Partners celebra en Bilbao. Hemos abierto relativamente recientemente oficina en Bilbao, tenemos otras oficinas en Madrid y Barcelona. Y en nuestra práctica habitual, en donde tenemos las oficinas, queremos participar también, obviamente, de la vida social y particular en los ámbitos en los que nosotros nos movemos en los ámbitos forense, reestructuraciones y transacciones, como estaba diciendo alguien hace un momento aquí, básicamente a marrones en general, desde el punto de vista, y con diferencia de los aquí presentes, básicamente desde una perspectiva económica. Pero bueno, supongo que es que tuvimos vocación de ser abogados y en algún momento nuestras vidas no quisieron que confluyera, y nos sentimos afines a esta profesión porque nos dedicamos básicamente a ella y nos trabajamos continuamente con abogados en ese mundo forense de pruebas periciales, insolvencias y similares. Bueno, sin más y con ánimo de no enrollarme, que yo tengo esa peculiar debilidad, bueno, quiero presentaros a todos vosotros, a las personas que nos acompañan hoy, para hablar de un tema que yo creo particularmente que es apasionante, que es el nuevo derecho colaborativo, como procedimiento, junto con otros medios que ahora también comentaremos en general, como pueden ser la mediación y el arbitraje, como medios alternativos a los procedimientos y las soluciones judiciales. Bueno, sin más, de derecha a izquierda, efectivamente, tenemos a Marcos Bermúdez, que es magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de aquí de Bilbao. Tenemos a Ana Armesto, que es abogada, miembro de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, y arbitra en varias cortes arbitrales. A mi izquierda tengo a María José de Anitúa, que es también abogada, presidenta de la Asociación también de Derecho Colaborativo de Euskadi y socia del despacho AIL. Y por último tengo a Alejandro Echevarrieta, que es el responsable de los servicios jurídicos de Caja Laboral y árbitro también en el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Bueno, y sin más, pues si les parece, pues vamos a entrar en la sesión. La idea es tener un ratito de una breve intervención de cada uno de los ponentes, pero de una forma distendida, y luego posteriormente de dar un espacio para preguntas de las personas que aquí asisten. Yo quería darle en primer lugar la palabra a María José, como presidenta de la asociación, para que nos expliques, María José, un poco, para los versados y no versados, qué es el derecho colaborativo y cuál es la funcionalidad que tú le ves inmediatamente en el corto plazo, cuál es la alternativa del derecho colaborativo frente a otros procedimientos como pueden ser la mediación y el arbitraje. Cuéntanos. Muy bien, gracias a todos los que habéis hecho posible que estemos hoy aquí. Como presidenta de la asociación voy a hablar del papel de los expertos en la resolución de conflictos desde la perspectiva del derecho colaborativo, al que hemos llegado colaborando entre 3 empresas, y voy a decir del sur, porque si digo que de la capital sé que es un tema polémico. ¿En qué consiste? De Euskadi. Sí, sí, no, del sur de Euskadi. Como 7 apellidos vascos quedaba muy patente el tema. Bueno,
El derecho colaborativo es un método de prevención y solución de conflictos basado en el trabajo en equipo de los abogados con sus clientes y otros profesionales en la búsqueda de una solución negociada basada en valores que satisfaga los verdaderos intereses de los clientes. Creo que estaréis pensando muchos de vosotros que, bueno, eso ya lo estamos haciendo. Suele ser una respuesta habitual de los compañeros abogados. Y, bueno, a veces produce irritación entre los compañeros asociados y es un comentario recurrente en los grupos de prácticas porque no es exactamente lo que estamos haciendo. Es una forma de negociación muy distinta, supone un gran cambio de mentalidad, de chip, porque es una negociación no confrontativa o adversarial, sino basada en la colaboración y en búsqueda de soluciones a futuro que sean creativas y que consigan agrandar la tarta y buscar una solución que pueda resultar satisfactoria para todos con la ayuda de esos otros profesionales expertos que muchas veces son clave para lograr ese propósito. El compromiso de los profesionales que intervienen, tanto de los abogados como del resto, es que si la negociación fracasa, no van a acudir a la vía judicial. Ese compromiso es clave y es un elemento diferencial de este método respecto a otros, porque supone una apuesta decidida en favor de la negociación, ya que en el caso de que ésta fracase, el cliente tiene que empezar a poner el contador a cero y tiene que empezar a contratar a otros profesionales distintos en la vía litigiosa. Esto está basado en la forma en que consiste este proceso, que, como he dicho antes, está basado en unos valores y uno de ellos es la transparencia de la información, que, lógicamente, al haber tenido acceso a ella los distintos profesionales, luego no van a poderla utilizar en la guerra, que es la vía judicial. Entonces, bueno, por eso insisto en que es un cambio de mentalidad importante y que, como diría un compañero que ya lo ha dicho en alguna revista del colegio, más vale un buen acuerdo que un mal pleito, es un poco el leitmotiv de este nuevo método. ¿Cómo llegamos a él? Pues lo idea un abogado frustrado de la profesión en Minnesota, Stu Webb. Ana tiene una foto muy bonita con él en Vancouver, en donde, siendo abogado y mediador, pues veía que no conseguía resolver de forma adecuada los conflictos y le envió una carta hace ahora 25 años al presidente de la Corte Suprema de su estado, proponiéndole esta nueva idea de representación profesional. Como decían en el último número de la revista americana IACP, ni él mismo podía imaginar las consecuencias que iba a tener su nueva idea. Como diría mi hija, la que has liado, pollito, porque en estos momentos tenemos a más de 22.000 profesionales en el ámbito de derecho de familia practicándolo por la mayoría de los países occidentales. Este año se van a celebrar precisamente a mediados de octubre las bodas de plata de este nuevo método en Washington y como aquí hay muchas personas del centro mismo de Bilbao, espero que os animéis a acompañaros a ese foro en el que incluso hemos estado esta mañana trabajando la presentación de un taller por parte de la Asociación Vasca, que hemos sido pioneros a nivel nacional en la implantación de este nuevo método y que contamos que, además de con profesionales vascos, con un 25% de los asociados de fuera del País Vasco. Bien, como hoy vamos a hablar del papel de los neutrales, y ya os he comentado antes de los expertos, que ya os he comentado antes que son muy importantes en este proceso, voy a intentar destacar los elementos diferenciales con respecto a otros procedimientos de resolución de conflictos. Se les denomina neutrales porque esa función es la que tienen que representar, trabajando en equipo con ambas partes. Trabajan con una parte, el abogado y su cliente, y también trabajan con la otra parte, y no se limitan a hacer un informe y eso queda ahí, sino que de verdad participan en la estrategia, tratan de aclarar los malos entendidos, mejoran la comunicación de las partes
Y realmente entiendo que en este método los expertos tienen un gran valor añadido que dar en la resolución de conflictos, y muchas veces los abogados nos cuesta, por la formación que hemos recibido, por nuestra forma de ejercer la profesión hasta ahora, nos cuesta el buscar ese punto de encuentro, y en cambio con el apoyo de estos neutrales creo que está siendo la experiencia internacional, y que aquí también lo estamos experimentando en los casos que estamos empezando, resultan claves en ayudar a resolverlo. Y bueno, tratan de buscar una solución equitativa. No se trata de ganar o perder, sino de buscar ese equilibrio para que la solución perdure en el tiempo. Somos el tercer país más litigioso de la OCDE y el que menos jueces tiene por habitante de Europa. Entonces creo que tenemos de la dificultad una gran oportunidad para desarrollar este nuevo método en nuestro país. Hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de la Dirección de Justicia y de Innovask, entre otras instituciones, desde el momento inicial de constituirse la asociación, y de verdad que yo tengo plena confianza en que esto consigamos desarrollarlo y que esa potente idea de StuWeb consigamos hacerla vasca. Marcos, tú desde la perspectiva de los juzgados, yo sé que tú además particularmente has trabajado en alguna experiencia piloto con la Cámara de Comercio, y es obvio además que ya se está hablando de forma generalizada que en orden a reducir los costes de la justicia hay un pensamiento, si quieres, político de externalización de las disputas, o la no judicialización de las disputas. Marcos, tú en tu experiencia, ¿crees que es factible esos métodos alternativos, el derecho del cual estamos hablando aquí, colaborativo, o la mediación? ¿Crees que es factible como tal instaurarlo? Y si realmente tiene sus beneficios, ¿y para qué tipo de disputas crees que encaja? A mí no me gustaría plantear ni el derecho colaborativo, ni la mediación, ni el arbitraje como métodos excluyentes unos de otros, ni como métodos que sustituyen o vienen a aminorar la carga de los juzgados. Cuando se trata de conflictos entre personas, hay diferentes métodos de solución. Lo mismo que cuando se trata de enfermedades, hay diferentes tratamientos médicos o quirúrgicos. Hay problemas o existen problemas médicos que únicamente pueden ser resueltos acudiendo a la cirugía, pero ningún cirujano es capaz de resolver todos los problemas médicos que se le plantean. Y el hecho de que la cirugía esté muy avanzada, que tengamos un equipo quirúrgico muy bueno, una sanidad muy buena, no quiere decir que todo tengamos que llevarlo al quirófano. Pues lo mismo ocurre con los conflictos entre las personas que deben resolverse utilizando el derecho. No todo debe llevarse al juzgado. Hay otros métodos de solución de esos conflictos más eficaces dependiendo del conflicto concreto que se quiere solucionar. ¿El derecho colaborativo es un método alternativo? No, es un método más. Cuando queremos solucionar un conflicto, las dos partes en conflicto pueden llegar a la solución. Si las dos partes no llegan de común acuerdo a la solución, una puede imponer, si es más fuerte, la solución a la otra. Puede ser que la solución venga por parte de un tercero que se coloca en igualdad de posición que las partes, el mediador. Las partes aceptan esa mediación, esa solución que le ofrece el mediador o esa solución que le ofrece el colaborador. O puede ser que las partes se sometan a la decisión de un tercero que va a imponerle la decisión aunque las partes no quieran esa decisión. Puede ser el árbitro o el juez. Dependiendo del conflicto concreto, un método será más eficaz que otro. Concretamente, en el ámbito del derecho de familia, habrá veces que habrá que acudir al cirujano para extirpar, otras veces que habrá que acudir al mediador para llegar a una solución.
y sobre todo en el ámbito del derecho mercantil, que es el que yo ejerzo actualmente, hay determinados tipos de conflictos que desde luego el procedimiento judicial no está suficientemente capacitado para resolver. ¿Cuáles son estos conflictos? Sobre todo los conflictos societarios. Cuando yo me enfrento con una impugnación de acuerdos sociales en el juzgado de lo mercantil, debajo siempre hay un conflicto entre los socios, siempre. Por mucho que yo ponga una sentencia que resuelva ese procedimiento concreto que me han planteado las partes, con la demanda, la contestación, las pruebas, si no doy un paso más, no podré resolver ese conflicto que hay entre los dos socios que están enemistados. Puede ser que ese conflicto concreto no sea susceptible de resolverse en el juzgado y necesite de otros mecanismos de solución más eficaces. El derecho colaborativo, bajo mi punto de vista, es un paso más. No creo que sea una alternativa, no creo que sea tampoco algo que ya se ha probado y ha fracasado, como por ejemplo la mediación, sino que es un paso más. Un paso más en un doble sentido. Primero, este derecho colaborativo en el que intervienen no solamente abogados, sino distintos profesionales que conocen la situación concreta que se pretende resolver, una empresa, una situación de crisis empresarial, una familia. Este derecho colaborativo va a servir para prevenir los conflictos. No necesitará que haya un conflicto para que se aplique este derecho colaborativo, a diferencia de lo que ocurre en la mediación. La mediación, los mediadores, van a intervenir cuando el conflicto ya se ha planteado. En este derecho colaborativo, el conflicto puede prevenirse mediante una anticipación de aquellos problemas que pueden surgir en un futuro y mediante una previsión de posibles soluciones y mediante una puesta por escrito de cuáles van a ser las soluciones que se van a dar, que las partes pactan que se den para el caso de que los problemas surjan. Esto va a evitar, necesariamente, aquellos conflictos que desembocarían en un procedimiento judicial. Punto número 1. Y punto número 2. Como ya he dicho, hay determinados problemas, sobre todo en el derecho societario, que no se pueden resolver en el juzgado. Primero, porque el juzgado está encorsetado por una ley de enjuiciamiento civil. Segundo, está encorsetado por lo que digan las partes en la demanda y la contestación, encorsetado también por el trámite probatorio y, a la postre, por mucho que yo resuelva una impugnación de un acuerdo social, si no voy directamente a la base de la enfermedad, esa enfermedad va a seguir reproduciendo conflictos y cada vez que haya una junta general de una sociedad se va a impugnar la aprobación de las cuentas o se va a impugnar el reparto de dividendos o se va a pedir un derecho de información fraudulento o lo que sea. En definitiva, yo comparto el entusiasmo de María José y de este letrado americano que creó el derecho colaborativo, porque todos estamos en este mismo barco de intentar solucionar aquellos conflictos que se resuelven mediante la aplicación de las normas jurídicas. Lo que no comparto es la visión de que sea un método sustitutivo del judicial, sino complementario, y sobre todo que no sea algo que venga a beneficiar a la Administración de Justicia. Yo creo que esa no es la idea. No es la idea. La Administración de Justicia, sobre todo en España y sobre todo en el País Vasco, por mucho que se le critique, basta con salir un poco fuera para ver cómo tenemos una Administración de Justicia muy buena. Tenemos pocos jueces, sí, pero es que yo creo que harían falta menos, no más, menos jueces. Y menos trabajo a los jueces, resolviendo determinados conflictos por otros caminos. Si queremos que un juez o que un cirujano nos suture la herida, pues necesitaremos muchísimos cirujanos. Pero si dejamos solo al cirujano para las operaciones a corazón abierto, vamos a tener un cuerpo de élite preparado para esa operación concreta. Y yo creo que el derecho colaborativo viene, ya les digo, a solucionar problemas a los que nosotros no podemos solucionar y que necesariamente es el futuro.
no un futuro próximo, porque como hemos hablado en la comida, es una cuestión más de mentalidad que de aplicación normativa o coactiva, es un futuro a medio plazo, cambiando la mentalidad de las personas para que sepan que es mejor resolver el conflicto siempre que no aumentarlo acudiendo a mecanismos que no lo van a resolver. No sé si... Sí, yo estoy prácticamente al 100% de acuerdo contigo, y además creo que los sistemas de resolución de conflictos fuera de los juzgados son tremendamente necesarios cuando lo que se ha de preservar es un valor distinto al de la disputa. Es decir, en todas aquellas situaciones donde donde existe un futuro, es decir, si somos socios y tenemos que seguir siendo socios, o si es un divorcio y vamos a seguir teniendo hijos, o somos hermanos y tenemos que repartir una herencia. Lo importante al final ahí, muchos hemos sufrido muchas de estas cosas que estamos hablando, al final lo importante es, lo que más valor tiene es el resto, el resto de la vida y el resto del negocio en el caso de la empresa. Por tanto, claro que sería fundamental encontrar estos métodos, no sé si la palabra es alternativos, complementarios, adecuados. Al final es una cuestión de resolver, de resolver el conflicto y que al final la gente salga razonablemente satisfactoria y pueda seguir conviviendo, ¿no? Yo creo que esa es la parte fundamental. Yo creo que efectivamente eso necesita, ¿verdad, Ana? Un cambio de cultura importante, ¿no? Porque es el querer solucionar o el querer conflictear, no sé, el querer pelear o el querer solucionar, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, y fíjate, yo creo que a veces, antes daba María José las estadísticas de lo teóricamente conflictivos o agresivos judicialmente que somos en España, ¿no? En el Estado, y yo a veces pienso que no es tanto por idiosincrasia o por ganas de pegarse con el de al lado, sino porque a la ciudadanía, a los interesados, a quien tiene un problema en un momento determinado, no se le ofrecen alternativas, ¿no? Entonces, estamos muy mal acostumbrados, y aquí he hecho el mea culpa a los propios abogados, ¿no? Y abogadas, que cuando te viene un cliente con un problema, parece que solo le explicamos la receta habitual, ¿no? Que es: me pongo la toga, yo te defiendo a capa y espada en los tribunales, y esto lo sacamos adelante porque busco enseguida los artículos de la ley que nos favorecen y lo ganamos, ¿no? Entonces, claro, si tú al cliente, a quien tiene el conflicto, solo le ofreces esa solución, le conviertes en un litigador nato, pero en el fondo no le has dado a elegir, porque tú, que eres el experto y el especialista que conoce las posibles soluciones, solo le das una alternativa, no le das otras, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio de mentalidad que se puede producir en nuestra sociedad viene dada indefectiblemente, en mi opinión, porque los propios abogados y abogadas nos convenzcamos de que hay efectivamente esas otras alternativas, como tú bien decías, para poder elegir en cada caso y buscar la adecuada para cada situación. Y el derecho colaborativo, lógicamente, aporta una nueva. Y además, con una distinción importante, y es que tanto la vía judicial como incluso el arbitraje, y yo soy una convencida del arbitraje, como tú has dicho, llevo más de 15 años ejerciendo también como árbitra, y me parece que en muchos casos es una solución mucho más ágil y eficaz, ¿no? que el acudir a los tribunales, pero al fin y al cabo, en los dos casos estamos hablando de un sistema en el cual dejas la decisión de tu problema a una tercera persona, ¿no? Sí. Mientras que de lo que estamos hablando aquí, en el colaborativo, es decir, no, yo, que soy quien tengo el problema, me hago cargo del problema y me involucro en la solución del problema. Y para eso contrato a mi abogado, contrato al experto en la materia que necesite, según cuál sea la controversia, para que junto conmigo busquemos la solución. Pero yo estoy ahí, al pie del cañón, con esas personas buscando la solución. Entonces sería esa diferencia entre el método heterocompositivo, que es decir, le dejo a otro que me lo solucione, o el autocompositivo, que es decir, yo me involucro, es mi problema y yo tengo que buscar la solución, con gente experta que me dé las directrices y que me ayude a encontrarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos cambiando esa mentalidad. Pero claro, para eso también tenemos que cambiar de forma fundamental la mentalidad de la propia abogacía, y la culpa tampoco la tenemos necesariamente nosotros, es como se nos ha enseñado a ejercer el derecho, en el fondo, ¿no? Es decir, que es un buen abogado quien es capaz de buscar en las leyes, en la maraña de leyes que tenemos,
lo que más favorece a los intereses de mi cliente y haya una posición absolutamente numantina frente a lo que la otra parte está defendiendo. Entonces, aquí estamos hablando de un enfoque diferente. Y eso también afecta, y aquí si te parece lo uno también con lo que nos ha reunido hoy aquí, que es lo de los expertos, ¿no? Claro, para poder seguir ese desarrollo colaborativo, necesitas contar con diferentes personas que te ayuden a tener esa visión de las partes técnicas del asunto que tú no controlas. Evidentemente, los expertos económicos, como sois vosotros en el ámbito financiero económico, son fundamentales, pero en otros casos podemos necesitar también contar pues, con ingenieros, porque puede haber un problema técnico que tenga que ver con ese ámbito, con expertos psicólogos, con coaches, con comunicadores, con facilitadores, con personas especialistas en una determinada materia, a los que llamamos al proceso y entre todos buscamos la solución, ¿no? De todas formas, Ana, yo creo que un poco, porque yo no sé hasta qué punto está la audiencia aquí presente familiarizada con el concepto de derecho colaborativo, me gustaría que si pudieras visualizar, es decir, porque la gente confunde, yo creo que confunde algo el derecho colaborativo con la mediación. Y es algo absolutamente diferente. A mí me gustaría que si pudieras visualizar un poco el funcionamiento de lo que podría ser la aplicación de un derecho colaborativo utilizando obviamente también utilizando obviamente también expertos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la mediación para mí es un sistema. Por cierto, me ha llamado antes la atención cuando creo que has dicho ha fracasado la mediación. Sí. Lo has dicho con contundencia y convencido de que... Por lo menos ahora la experiencia piloto... No, la experiencia piloto de la mediación... Bueno, vamos a ver. La que tú has pilotado... Vamos a ver, tengo que matizar. La mediación, por supuesto, la mediación como método en sí no ha fracasado. Afortunadamente, porque si cada conflicto que se plantea entre dos partes tuviese que desembocar en un pleito... Sí. Bueno, pues estaríamos absolutamente desbordados. Sí. La mediación está funcionando a diario. Lo que ha fracasado es la mediación una vez que está ya el procedimiento iniciado, procedimiento judicial iniciado, y se pretende, bien por el juez o bien ahora que la ley de enjuiciamiento civil, después de la ley de mediación del año 2012, dice que en la audiencia previa el juez invitará a las partes a acudir al servicio de mediación, ese acudir al servicio de mediación es lo que ha fracasado. Por supuesto, no la mediación como método, que eso cualquier abogado que esté aquí presente sabe que en su despacho evita 8 de cada 10 conflictos que se le plantean, y eso es mediación. Pero bueno, la mediación... no exactamente. A ver, es que el matiz... No, a ver. Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice el presidente del Colegio de Abogados de Madrid. No, es que no es así. Por eso, es que cada sistema tiene sus herramientas y su fórmula, ¿no? Sí. Entonces, la mediación es algo distinto. O sea, no confundamos un concepto pues de que todos tendemos a mediar o a negociar, que como ha dicho María José tampoco es verdad, porque incluso en negociación, y podremos buscar un rato igual también para comentarlo, no es lo mismo la negociación al uso que estamos acostumbrados a desarrollar y como nos han enseñado a manejarla, o como yo he practicado durante muchos años, ya tengo muchos años en la profesión, en la que negociar era intentar sacar la mejor tajada para tu cliente, ¿no?, en el acuerdo, a la negociación a la que ahora nos referimos, que es una negociación basada en intereses. Lo que intentas es investigar primero cuáles son tus verdaderos intereses, lo que a ti te mueve, conocerlos del contrario y buscar, no en la tarta que ahora tenemos, yo me llevo más cacho que tú, sino a ver cómo lo enfocamos para que esa tarta crezca y los dos salgamos satisfechos, porque eso llevará a cerrar un acuerdo que sea sostenible y que evite problemas a futuro, ¿no? Entonces estamos hablando también de una negociación diferente, donde creo, y lo digo abiertamente, y yo he sido la primera que lo he hecho, todos los abogados y abogadas debemos reciclarnos, tenemos que aprender esos otros sistemas de negociación distintos a los que siempre nos han enseñado a hacer y creemos que controlamos. Pero luego la mediación en sí misma es un sistema también con unas reglas muy específicas y muy concretas, donde una tercera persona, con unas técnicas también y unas herramientas y un saber hacer, es capaz de ayudar a las partes creando un ámbito en el cual esas partes comparten intereses, comparten visión del problema y intentan buscar la solución. Partes también acompañadas por sus respectivos abogados que están ahí para asesorarles, para ayudarles en su visión jurídica y para defender sus intereses, evidentemente, pero que contribuyen todos en conjunto a buscar esa solución. Evidentemente, la mediación tiene se aproxima mucho
al concepto de colaborativo, en el sentido de que es compartir intereses, compartir experiencias y buscar una solución común, pero no deja de ser un enfoque parcial. Nosotros lo que decimos en colaborativo es que la mediación es un instrumento magnífico para usar también dentro del concepto de colaborativo en sí mismo, ¿no? Pero el colaborativo va incluso mucho más allá, que es decir, desde el principio, porque claro, cuando surge el problema, en eso tienes razón, cuando ya las partes han sacado sus armas y están mirándose frente a frente en el juzgado, es muy difícil volver hacia atrás, buscar la serenidad en las cuales tú recuperas el decir, bueno, me voy a olvidar de la historia pasada y ahora empiezo desde cero. Sí. Y no solo las partes, sino los propios abogados, que quizá no están convencidos. Yo, cuando he tenido que explicar, incluso en el intrajudicial en el que participé como mediadora, a las partes en la primera reunión informativa en qué consistía la mediación, sinceramente, mi sensación era que las partes estaban muchísimo más abiertas a escuchar de qué iba esto de la mediación que los abogados, que miraban todos con una prevención de ¿qué rollo me estás contando aquí? ¿No? Es que esa es mi experiencia. Exacto. O sea, yo, pero porque vienen ya maleados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Llevo aquí 5 años en el juzgado de lo mercantil y el proyecto de servicio de mediación del Gobierno vasco en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial lo vivimos y lo hemos puesto en práctica aquí en el juzgado de lo mercantil. Que fue el primero en España. Fue el primero en España, sí, pero luego se ha copiado en Alicante. Exacto, sí. Con la colaboración muy estrecha de la vocal del Consejo, Margarita Uribe, aquí de que se empeñó en hacerlo en Bilbao. Se empeñó en hacerlo y luego se empeñó en extenderlo a otra jurisdicción. Exacto. Pues ese servicio no funcionó. Pero no funcionó, ¿por qué? Pues porque cuando las partes estaban en la audiencia previa, las partes o los abogados, y yo les decía, este conflicto debe resolverse o es más propio resolverlo acudiendo al servicio de mediación. Y miraban con cara, primero, ¿esto qué es? ¿Cuánto me va a costar? ¿Yo puedo ir? ¿No puedo ir? ¿Pueden entrar los abogados o no? Eso ya lo hemos intentado, no surte efecto y no ni tan siquiera acudían. Sí. Pero es que, vuelvo al ejemplo médico, o sea, yo no es que les mandaba al servicio de mediación porque quería quitarme el asunto de mi mesa, no era eso. Sí. Es como si un cirujano le piden que opere, le plantean allí, le presentan al enfermo y dicen, bueno, vamos a ver, si es que no tengo que operar y además le puedo extirpar parte del hígado, pero el problema va a seguir surgiendo. Tienes que ir a un médico de medicina interna que le recete antibióticos. Pues así. Yo tenía ya al enfermo allí y las partes, primero, pensaban que ir al servicio de mediación iba a dilatar la resolución del pleito. Segundo, pensaban los abogados que esa mediación ya la habían intentado sin éxito y que por eso no era verdad. Por mucho que yo les hacía ver que el problema era el conflicto societario, no ya si las cuentas aprobadas en la Junta reflejaban la imagen fiel o no de la sociedad, sino el conflicto entre los socios, que los dos matrimonios se llevaban bien cuando constituyeron la sociedad y ahora se llevan a parir. ¿Por qué? Pues por lo que sea, por lo que sea. Ese es el problema que hay que atajar. Se lo decía a los letrados y los letrados no querían ir al servicio de mediación. Pero fíjate, porque pero ¿sabes lo que les ocurre? Que en el fondo siguen, aunque hayan intentado la mediación o se les proponga, siguen con la misma mentalidad, que es decir, yo no voy a enseñar mis cartas. Sí. Entonces, claro, si el sistema adversarial en un tribunal pasa porque yo oculto todo lo que puedo a mis armas y las presento solo para ganar a la otra parte, pero no le voy a dar ni esta de conocimiento de otras cosas que pueda utilizar contra mí, cuando les presentas en otra situación, que es de mediación, donde la base es compartir información y tener confianza una parte en la otra, dicen, no, cuidado, que a mí esto me diluye mi posición adversarial, ¿no? Entonces, por eso es importante, y con eso ya te dejo. Yo voy a terminar, Sí. O sea, que el que yo haya dicho que la mediación ha fracasado, era la intrajudicial. esa es la Eso mediación que ha fracasado. Sí. Por supuesto que yo no solamente no me alegro, sino que si estoy aquí es supuesto. apoyando Claro, precisamente... claro. De todas Eso formas, es, Marcos, eso es. probablemente la mediación, una vez que estás en la audiencia previa y ya se ha judicializado, la cuestión ya es más complicada, complica. ¿no? Porque, por darle un poco un paso también a la visión, digamos, de la entidad y de la empresa. Sí. Alejandro, tú eres asesor jurídico de una entidad relevante. ¿A ti cómo te suena todas estas cosas que estamos hablando? ¿Es factible lo que estamos hablando? ¿Es factible el derecho colaborativo? ¿Es factible la mediación? ¿Realmente los problemas que se resuelven en un juzgado se resuelven bien? ¿O se deberían...?
Tienes que decir que sí. A esa pregunta, el resto Bueno, puede no contestar lo lo sé. que quiera. Puede contestar lo que quiera. Comentaba yo hoy en la comida precisamente que una de la diferencia entre el derecho colaborativo y la mediación es que lo que se busca es que las partes razonablemente queden satisfechas. Y yo muchas veces he oído que en los arbitrajes y en los juzgados parece que se ha hecho justicia cuando nadie está satisfecho, ¿no? Yo creo que ese es el... Lo que tendemos es a eso, ¿no? Bueno, no lo sé, Alejandro, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista de los que demandan o son demandados? Sí, Arratsalde on, buenas tardes. Bueno, la verdad que en esta mesa pienso que estoy más como árbitro del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, que soy desde hace 20 años, y un poco por la experiencia esta, ¿no? Pero bueno, ya me olvido un poco del asunto y retomo más la pregunta que me haces, también enlazando con esto, ¿no? Yo creo que para que el derecho colaborativo o cualquier método extrajudicial de resolución de conflictos tenga éxito, lo primero, más que pensar, es que la Administración de Justicia funciona así o allá, hay que ver los valores que tienen estos métodos, es decir, que se vean como positivos. Porque si no se ven como positivos, si solo se ven como un mal menor, por decir, quizás no tengan mucho éxito. Mi experiencia está circunscrita al tema en estos métodos de resolución de conflictos extrajudiciales al campo arbitral. Y el campo arbitral, salvando las diferencias de que efectivamente los árbitros no son un poder jurisdiccional, es bastante más parecido al judicial que lo que pueda ser a la mediación, a la conciliación o a la colaboración, al derecho colaborativo. ¿Por qué? Porque ya se da en un ámbito en donde hay conflicto y en donde supuestamente no ha habido posibilidad de acuerdo. Otra cosa es que en muchísimas ocasiones no se ha trabajado previamente para ver si hay acuerdo o no. Entonces se da ya más en una situación de confrontación entre las partes, ¿no? Con lo cual no es un campo especialmente proclive ya una vez de estar allí también para solución, digamos, vía colaborativa y demás. Sí es cierto, en mi experiencia, en la mayor parte de los casos, bueno, por no decir en todos los que he tenido como árbitro, bueno, todo el mundo aquí presente sabe que al arbitraje se puede ir sin haber un compromiso previo, porque se ponen de acuerdo las dos partes y nombran a los árbitros, o se van a una institución y se nombran los árbitros, o pueden ir porque están dentro de una sociedad en la que hay una cláusula estatutaria de compromiso de acudir al sistema arbitral. La verdad es que en el ámbito en el que me muevo yo, en todos los casos ha sido por eso, es decir, es porque hay una cláusula estatutaria que les obliga a ir a la vía arbitral. ¿Y esto es por qué? Porque bueno, el Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo, que es una entidad diferenciada, sin personalidad jurídica propia, pero es dependiente del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Bien, bueno, que es un ente público, consultivo y asesor de la Administración Pública en tema de cooperativismo. Bien, entonces, su ámbito objetivo y subjetivo son los litigios entre cooperativas y sus socios, y dentro de la misma cooperativa, extraño, pero podría pasar entre diferentes órganos de la entidad o entre los socios de una misma cooperativa. La verdad es que también en 20 años de experiencia, todos los casos que he tenido han sido entre la entidad, entre la cooperativa como tal y sus socios, no en ninguno de los otros supuestos. Claro, circunscrito el ámbito a estos supuestos, la realidad es que sí es importante la cultura y los métodos que tengan dentro de las propias entidades para solucionar conflictos. Me explico, en 20 años no he tenido ningún caso de, por decir muy brevemente, no por esto, las cooperativas, una gran parte, una clase de cooperativas son las cooperativas de trabajo asociado, que son casi las emblemáticas, por decir, aquellas en las que son socios los trabajadores de la cooperativa, y precisamente ser socio por ser trabajador. Luego, su objeto social puede ser fabricar autobuses, ascensores o el crédito o lo que sea, pero eso es lo que les caracteriza. Y luego están todo el resto de clases de cooperativas. Pueden ser agrarias, pueden ser de enseñanza, pueden ser de crédito, pueden ser del tipo que sea.
¿Por qué distingo entre esos dos? Y enlazando con la pregunta que haces, porque es muy diferente la cultura y el modo de resolver los problemas en unas y en otras. Yo, por lo que sé, antes me pregunto, ¿por qué no he tenido nunca ningún caso de arbitraje de cooperativas de trabajo asociado? Porque dentro de la propia cooperativa normalmente hay sistemas. Se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, si hay una parte predominante, una parte que no es tanto y demás. Pero no, después de visto lo visto, no es tan predominante la parte que se presupone predominante, porque hay dentro de estas cooperativas hay muchos sistemas de negociación, de resolución. Hay un órgano muy importante que es el Consejo Social, que no es el comité de empresa, es el Consejo Social donde están los socios. Y es que el Consejo Social de muchas entidades de estas, de cooperativas de trabajo social, es la que decide los recursos. No decide ni el Consejo Rector, ni el Director General, ni el demandante. Los recursos decide finalmente el Consejo Social. Con lo cual, sí hay una cultura y una costumbre de solucionar internamente los conflictos. Pero esos son dentro de la propia cooperativa. Frente a esto, están el resto de entidades cooperativas, en las que se es socio, pues una cooperativa agraria, por ser titular de una explotación agraria, o de una cooperativa de enseñanza, bueno, por ser padre de los alumnos que van a la cooperativa, o por ser profesor de la cooperativa, etcétera. Pero los trabajadores de esas cooperativas normalmente son trabajadores por cuenta ajena. Con lo cual, y en ese otro tipo de sociedades no hay tanta cultura de solucionar internamente los problemas, porque en muchos casos, incluso las agrarias, hay veces que los propios socios son competencia de la propia cooperativa, porque tienen sus explotaciones agrarias y, bueno, pues son socios, les compran la semilla, les venden la producción, pero bueno, yo con lo mío y tú con lo tuyo. Y entonces ahí sí que veo diferenciada la cultura de solucionar los problemas sin llegar o al arbitraje o a la vía judicial. Ya sea, pero tampoco porque se sometan a un arbitraje tasado o a una mediación formalmente como tal, sino por el propio sistema de alegaciones, de recursos, de órganos existentes. En ese ámbito sí que veo muy posible en este tipo de cooperativas. En lo de conflictos con externos, por decir, con clientes, con otras entidades diferentes, etcétera, yo creo que ahí ya, bueno, pues entrarían todas las dificultades que puedan entrar con cualquier, con cualquier otra clase de entidad, ¿no? Y un par de preguntas relacionadas con también el objeto de la ponencia de hoy, que es las pruebas periciales dentro, digamos, de estos entornos. ¿Cuál es la importancia en los sistemas alternativos de arbitraje, mediación, derecho colaborativo, de las diferentes pruebas periciales versus el juzgado? ¿Y cuáles son las características que tienen que tener los peritos? ¿Los peritos tienen que ser imparciales, tienen que ser independientes? Bueno. A ver, normalmente yo creo que los peritos son importantes, los expertos son importantes en cualquier materia jurídica donde haya una discrepancia, donde haya un conflicto, o incluso en la fase previa de establecer ese acuerdo que va a desarrollar un proyecto. Yo creo que ahí son inmediatamente imprescindibles. Y desde luego, una cosa que también, lo digo ya de paso, tiene el colaborativo, es el proponer ese trabajo codo a codo de los abogados con otros expertos. Hasta ahora igual estamos demasiado acostumbrados a que el abogado en su negociado, el experto económico en el suyo, el otro en el suyo, y el cliente se relaciona separadamente con unos y otros, y a veces le cuesta ver toda la parte global y holística del problema, ¿no? Una cosa que importantísima que tiene para mí el derecho colaborativo es la aportación de hacer trabajar a todos en conjunto, poniéndose de acuerdo sobre la misma mesa y viendo de una forma multidisciplinar y global el problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, los expertos, para mí, en el colaborativo son fundamentales, ¿no? Evidentemente, en los procesos
judiciales o en los procesos arbitrales han jugado y juegan un papel fundamental y son de una utilidad clarísima, sobre todo los nombrados por las partes para intentar auxiliar, incluso los podríamos ver como auxiliares del juez o del árbitro, de quien decida, para hacerle entender materias técnicas que si no igual no están al alcance de su conocimiento, son importantísimos, ¿no? Si nos vamos a... Pero entonces estás dando un elemento, digamos, de flexibilidad en cuanto al papel que tiene que jugar el perito en cada uno de A ver, los, es que el papel yo lo veo distinto. ¿Por qué? Porque en este caso ya pasa el experto, pasa de ser un mero auxiliar de la parte para convencer al juez o a quien decida o al árbitro de que tome una determinada decisión que favorezca a su parte, pasa a ser un colaborador en el proceso. Entonces, primero, pierde ese concepto de parte. Hombre, vamos a ver, en la mediación podemos encontrar dos tipos de expertos, entiendo, según la función que cumplan. Tú puedes ir a una mediación, cada parte con su abogado, que creo que deben estar ahí, y además tener al lado un asesor en otra materia, la que consideren importante en la discusión que haya, que puede ser económico, puede ser de otro cariz. Entonces, evidentemente, esos sí serán también asesores de parte y estarán ayudando a esa parte a entender el problema y a ayudarle a generar soluciones o a entender qué implicaciones tiene para esa parte las propuestas de la otra parte o los acuerdos a los que puedan llegar. Ese también sería un caso en el que hay esa parcialidad. Pero también podemos pensar en el entorno de la mediación en un experto que esté asesorando al mediador o a la mediadora, y que de alguna forma sea un técnico que en una materia que esa persona no conoce o en una comediación, por ejemplo, pues le ayude en ese asesoramiento. Entonces sí que jugaría también un papel, desde luego, absolutamente parcial e imparcial, neutral y al margen de las partes. Pero ya si nos vamos al entorno del colaborativo, la función de estos expertos tiene que ser absolutamente imparcial y neutral. De hecho, el nombre que reciben es de neutrales expertos. Entonces, tú ya no te debes a lo que una parte te cuenta, sino que tú participas en ese proceso recibiendo información de todas las partes y jugando en conjunto con todas ellas a desbrozar los datos, a interpretarlos, a generar soluciones. Con lo cual, aquí ya no hay discusión sobre si es experto de parte, si apoya a una parte a la otra, es que tiene que ser, por definición, un experto neutral que se involucre en el problema y que trabaje en función del proceso, no defendiendo a ninguna de las partes en particular ni los intereses. Entonces, es fundamental, porque para mí también es una pieza que ayuda a equilibrar el conocimiento de todas las partes que participan en el proceso y ayudar a entender esa problemática que se está discutiendo. Es una pieza fundamental, pero siempre manteniendo esa neutralidad de su papel. Pero esa neutralidad y también confianza por parte de los abogados que llevan ese derecho colaborativo por cada una de las partes. Se necesita un requisito de confianza. Es la clave. Claro. La clave de que el proceso colaborativo funcione está en la confianza. Los abogados, o sea, cuando un cliente te viene a plantear el problema y te planteas que, bueno, pues en teoría podría, por las características de lo que te está transmitiendo el cliente, podría ser un caso de colaborativo, lo que te tienes que plantear es, si conoces cuál es el abogado de la otra parte, ver si ese abogado es colaborativo o no, porque si no es abogado colaborativo la otra parte, estás condenada al fracaso en el proceso. Nos lo decían los americanos de Boston cuando estuvieron en mayo dándonos la formación. La clave de que el proceso avance está en la confianza y también la confianza en los expertos neutrales, porque efectivamente si tú piensas que el neutral se está inclinando por una de las partes, quiebra esa confianza y entonces hay un problema dentro de ese proceso. Lo cual no quita para que haya momentos en donde una de las partes en conflicto, cuando el neutral le quita la razón, y digo la razón entre comillas, sienta que está perdiendo la neutralidad. Entonces, en ese momento hay que trabajar la comunicación, que muchas veces es el origen del 90% de los conflictos, para conseguir que recupere la confianza en ese profesional experto. Esa es la clave para que no se convierta precisamente el experto no se convierta precisamente ni en un mediador ni en un experto dirimente. Ni en un dirimente, claro, es que no puede ser un dirimente. No es el papel de ni debe, ni puede, ni debe. Los profesionales expertos, los neutrales, tanto
todo que sean psicológicos, tienen que recibir una formación análoga a la que reciben el resto de profesionales en gestión de conflictos, en lo que es el proceso, etcétera. Entonces, bueno, pues eso forma parte también de que ese proceso funcione de la forma más adecuada posible. Errores cometeremos todos y más al principio, pero eso es una de las características esenciales del proceso, y los clientes también tienen que saber dónde se están metiendo. Yo cuando volví de Francia, que me formé en el año 2013, me vine al despacho, hay que formar a los clientes, y me decía, ¿estás vuelto loca? O sea, ¿cómo vamos a formar a los clientes? Bueno, pues ha habido clientes que han acudido a las formaciones y están participando en los grupos de prácticas porque están interesados en este proceso también como clientes, y también para ellos es importante el conocer en qué consiste y cómo está evolucionando. Y hablábamos antes, Ana, de, bueno, pues entraría incluso dentro de la responsabilidad social corporativa de las empresas, y es un elemento distintivo que en una empresa tome la decisión de hacer las cosas de una determinada manera. Contabas tú antes de una empresa que no había nunca litigios sobre esa empresa porque siempre hacía los contratos con una claridad muy grande y entonces eso evitaba los litigios. Bueno, pues esa prevención y esa filosofía preventiva del conflicto es algo que pues, puede ser muy importante como elemento distintivo de las empresas que quieran aplicarlo. Marcos, también desde el punto ya de vista, Marcos y Alejandro, de las periciales, de los peritos, ahí a veces se habla de forma algo despectiva de los peritos de parte. Sí. ¿Cómo veis vosotros realmente? ¿Es un problema que haya peritos de parte versus peritos judiciales o designados por el tribunal arbitral? ¿O todo lo contrario? Quizás tiene más sentido que sean peritos de parte, aunque tengan el sesgo, digamos, de venir de una de ellas. Voy a contestar yo antes, Alejandro, si no te importa. Esta pregunta enlaza con la primera que has hecho introduciendo el tema de los peritos. Has dicho que si tienen que ser imparciales o independientes. Ha salido también si el perito es un colaborador del juez. Yo creo que imparcial e independiente tiene que ser el juez o el árbitro. Imparcial, no tomar parte, no posicionarse en favor de ninguna de las partes, e independiente, no recibir instrucciones de nadie. Y es el juez o el árbitro el que tiene que solucionar. El perito no tiene que ser ni imparcial ni independiente, y sobre todo no es un colaborador del juez. Porque si mantenemos que el perito colabora con el juez para resolver el problema, le estamos dando una función que no tiene. El perito es un medio de prueba. Lo mismo que el testigo, en un momento dado, o para un conflicto concreto, el testigo será fundamental. Y a nadie se le ocurre pensar que el testigo es un colaborador del juez. El testigo ve, o sea, le dice al juez lo que ha visto y el juez resuelve el conflicto en base a los hechos que declara probados. El perito ofrece las máximas científicas de experiencia, artísticas, tecnológicas, y el juez es el que resuelve. Por tanto, da igual que el perito lo traiga la parte o sea nombrado judicialmente. Ambas pruebas periciales, ambos medios probatorios están reconocidos con igual valor en la ley de enjuiciamiento civil. Y es más, lo que hablábamos también en la comida, es muchísimo más importante y tiene muchísimo más valor en la práctica el perito de parte. ¿Por qué? Pues porque el perito de parte normalmente, imaginemos un asunto de responsabilidad derivada de daños de transporte. El comisario de averías ha ido al puerto y ha visto el vagón afectado por los daños en la desestiva del contenedor del buque. Sin embargo, el perito de parte, el perito judicial, lo que va a ver 2 años después, cuando se plantee el litigio, por supuesto, no va a ver el vagón, no ha visto la mercancía, no ha tomado declaración o no se ha entrevistado con ninguno de los operarios de los estibadores, y lo que va a ver van a ser los dos informes periciales de una parte y de otra, y va a elaborar su dictamen en base a esos dictámenes periciales. Por tanto, no solamente que el perito no tiene que ser imparcial, sino que es un valor que sea perito de parte. Es un valor porque la parte va a elegir al perito más especializado para esa materia concreta y no se va a insacular de una lista.
Ese perito va a hacer su trabajo acudiendo a la fuente de prueba que la propia parte le va a proporcionar, sin la suspicacia de que sea un perito judicial o un perito de otra parte, y va a poder elaborar su dictamen de mejor manera. Luego corresponde al juez o al árbitro valorar ese dictamen pericial conforme a las reglas de la sana crítica. Reglas de la sana crítica que por supuesto incluyen la capacitación y la imparcialidad del perito, pero que por supuesto se van a fundamentar más en las conclusiones, en las operaciones periciales y en el razonamiento científico. Por tanto, yo creo que el perito ni tiene que ser imparcial, ni tiene que ser independiente, ni tiene que ser un colaborador del juez. Es un medio de prueba. Pues ese medio de prueba desaparece en el colaborativo totalmente porque no hay que probar nada. Bueno, más que no probar nada, que de alguna manera lo que hay que hacer, entiendo, es llegar a un entente cordial. No, hay que llegar a un entente cordial. Lo que pasa es que, antes poníamos el ejemplo, y yo creo que es así. Es decir, mientras que probablemente en un entorno arbitral o en un entorno judicial, pues uno tiene que ir a encomendarse a la prueba sobre la base de un cálculo científico, porque es a lo que vamos. En el caso de un derecho colaborativo, no necesariamente. Es decir, si las partes mutuamente se ponen de acuerdo en que, como comentábamos, oiga, pues este olivar se va a valorar pues por X euros cada árbol en lugar de en función de su producción, pues es un mutuo acuerdo entre las partes. Y eso vale, aunque no sea propiamente científico. No, pero que, fíjate, he dicho que deja de tener esa función de medio probatorio, pero para mí asume otra función todavía, si cabe, mucho más importante, que es la de ayudar a interpretar ese conocimiento científico, económico, artístico, como tú decías, ¿no? Ahí es donde cobra total... Y de cuantificar la divergencia. Cuantificar la divergencia. Exacto, y ayudar a interpretar dónde están precisamente esas diferencias, ¿no? Y ser un puente entre las partes. Ahora, aquí sí que ya es radicalmente necesario que exista esa total independencia y esa total neutralidad. Y confianza por parte de los abogados que están colaborando. De los abogados y de las propias partes. Muchas veces la clave está... Un matiz, porque es que no quiero que se me confunda, porque el perito, como medio de prueba, la ley de enjuiciamiento civil ya dice que tiene que emitir su dictamen con objetividad. Sí, lo que está claro que el perito, aunque lo nombre la parte, tiene que jurar o prometer que ha cumplido el encargo con objetividad, poniendo sobre la mesa en su dictamen aquello que beneficia o perjudica a la parte. Yo cuando quiero decir que el perito puede ser parcial, eso no quiere decir que el perito tenga que falsear su dictamen pericial. En cualquier caso hay una cuestión que es evidente, Marcos, y es que obviamente tú tienes ese deber de objetividad, pero hay un sesgo que es que si eres un perito de parte, obviamente estás recibiendo la información de una parte, con lo cual tienes un sesgo que es imposible que seas absolutamente imparcial. Y eso está ahí, pero no pasa nada, quiero decir. No pasa nada porque luego eso se valora. Exacto. Puedes recibir información porque puede que se te haya ocultado información relevante, o puede que tú como perito, pues oye, me ha contratado esta parte, pues esta información pues no la incluyo en mi dictamen pericial. Para eso está luego el perito de la parte contraria. O simplemente porque si hay una disputa es porque no es ni blanco ni negro, es gris, y lo que te están contando es una historia desde un punto de vista de un color, y hay determinadas cosas que son inevitables. Pero el hecho de que, lo que quiero hacer, poner en énfasis, es que el hecho de que te nombre una parte está permitido en la ley de enjuiciamiento civil, al contrario de lo que ocurría antes, y es perfectamente legítimo y en absoluto desvirtúa la prueba. ¿Tu experiencia en tú los arbitrajes, escuchas por el Alejandro? mismo interés a un perito de parte y otro de que decir por que no. Por supuesto, con el mismo interés, y mi experiencia exacto. es que el perito judicial no sirve. Y lo que hablamos, por ejemplo, y ya con esto cedo la palabra a Alejandro, el colaborador. En el ámbito penal hay un perito independiente e imparcial que colabora con el juez, que es el médico forense. Más imparcial que el médico forense, más colaborador, que somos compañeros, que estamos allí continuamente. Sin embargo, su dictamen pericial no siempre tiene más valor que el perito de parte. De hecho, cuando el procedimiento de responsabilidad civil es complicado, los peritos de parte
médicos especializados, con unos métodos científicos, con unos métodos, unos medios que no tiene el médico forense, por supuesto, desvirtúan totalmente el dictamen del médico forense, que ha hecho en 2 folios entre la revisión de 13 lesionados y otros informes de sanidad. O sea, que lo que quiero hacer referencia es que, por supuesto, el perito tiene que ser objetivo, profesional, pero que no pasa nada con que sea un perito de parte, en absoluto. Bueno, en mi opinión, más importante que el perito sea designado por las partes o que sea designado por el juez o por el árbitro, hay 2 cuestiones. Primero, la calidad del peritaje y segundo, cuál es el objeto de controversia. Es decir, habrá objetos para los que no es en absoluto necesario, porque si es una cuestión puramente jurídica, pues en principio se presupone que el juez o el árbitro en derecho pues es capaz de resolverlo. Claro, hay otras cuestiones en las que puede ser absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque los jueces o los árbitros no tienen conocimientos de muchas materias por su formación y entonces puede que sea absolutamente necesario ese peritaje para darles información y para interpretar información que los demás no podrían hacer, ¿no? Y en cualquier caso, sean de parte o no, y en cualquier caso, aunque sean de parte y como has dicho en la comida, sean hasta partidarios o partisanos, un perito siempre delimita y racionaliza de alguna manera la controversia, a mi entender, porque nunca va a decir, es decir, podrán, a pesar de todo en el resultado, quedarse lejos 2 peritos de parte, pero nunca van a decir, con perdón, burradas técnicas. Es decir, ellos tienen unos métodos y así. Y quizás más importante que si hay que hacer al final, por ejemplo, una cuantificación económica, quizás más importante que el resultado económico que den son los parámetros, los criterios o el método que hayan empleado, que nos puede servir a los que, como bien ha dicho Marcos, al final el que decide es el juez o el árbitro, nos pueden ayudar para ver con esos parámetros y esos criterios cuál puede ser la decisión más adecuada. No tanto que le haya salido 5 o le haya salido 10. Y por eso yo creo que dependiendo del objeto del arbitraje pueden ser de gran interés. Y lo que plantearía en relación con esto, estamos hablando de los expertos peritos, por decir, en el ámbito del peritaje, ¿no? Lo que sí plantearía también, al hilo de varias intervenciones, especialmente de la de María José, es que habría que plantearse también qué cualidades o como experto tienen que tener quienes gestionan la resolución de los conflictos. Bueno, los jueces y los árbitros en derecho ya se presupone cuáles son las cualidades que tienen que tener. Más me estoy refiriendo a los mediadores o a los que gestionan procesos de derecho colaborativo, porque igual no sé si es tan importante en estos asuntos que sea muy cualificado jurídicamente como quizás tener otras cualidades técnicas o capacitaciones para llevar esos procesos, ¿no? Y entonces, no sé, yo creo que es un tema interesante el hablar de expertos en el ámbito forense, pericial, etcétera, o expertos también en el ámbito de la gestión de los propios procedimientos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que hasta ahora ha sido un debate súper intenso y además con distintas perspectivas, ¿no? La verdad que tenemos suerte de tener en la mesa a personas como los invitados, de los juzgados, la abogacía, el arbitraje, que nos dan distintas perspectivas. Bueno, como sabemos que sobrevenidamente se nos ha puesto el partido del Atleti en breve, vamos a dar un turno de preguntas que yo creo que también es mucho más interesante, pues eso, atender un poco a las inquietudes que todos vosotros podáis tener. ¿Cada uno de nosotros podemos asegurar que el resultado de un procedimiento judicial va a ser uno u otro? Pues lo que veo entre muchos compañeros que ya tenemos nuestros años de experiencia es que no podemos asegurar que el resultado del procedimiento judicial va a ser A, B, C, porque hay una incertidumbre. El procedimiento judicial o los jueces, que por supuesto tienen una formación extraordinaria y una calidad y todo, tiene una limitación, que es que resuelven en derecho. Sigue habiendo mucha gente que acude a los tribunales creyendo que los jueces
pues son como Salomón, que van a dividir al niño y en función de la reacción le dará al niño o a uno o a otro. El juez resuelve en derecho y conforme el derecho, pues determinará una solución. Y como bien decía Marcos antes, si dos partes o dos matrimonios están enfrentados en una sociedad, independientemente de que se van a enfrentar este año por el reparto o no del dividendo, por la no procedencia o no de una ampliación de capital, por muchísimas cosas, al final, si no atacas el origen del conflicto, se van a pegar todos los años, porque van a contratar a un abogado, que es el primo de Zumosol, y la otra parte contratará a su otro abogado, que es el primo de Zumosol, para que se peguen. ¿Y qué van a hacer los abogados? Pues pegarse, lógicamente. Pero aquí estamos hablando de otra cosa absolutamente distinta, que es, todos sabemos que si seguimos la línea de la pelea, pues nos va a llevar a un resultado incierto, que va a tardar un tiempo, que va a haber un coste personal, que probablemente la relación entre cliente y proveedor se distorsione, que muchas cosas se pierdan por el camino. Si alguien entra enfrentado en un procedimiento judicial, imagínate si llega el Supremo tras 7 años pegándote, ¿cómo vas a estar con esa otra parte? Pues vas a estar, pues no excesivamente cercano, ¿no? Entonces, aquí el cambio de paradigma es total. O sea, la cuestión es, y sobre todo para nosotros, los abogados, cuando viene un cliente y me dice, ya me está el minuto 1, si ya sé lo que le voy a decir. Lo que le voy a decir es que haga esto, cual. Si yo soy como mediador, no le puedo decir lo que tienes que hacer. El cambio es brutal. En derecho colaborativo tampoco. El que sea el cliente, lo que decía María José antes, el que sea el cliente, entrenarle al cliente para que el cliente, en lugar de dedicar sus esfuerzos en pegarse, dedique sus esfuerzos en buscar la solución, es un cambio total. No sé si estamos, el agua y el aceite no estamos entendiendo o requiere un proceso cultural distinto o somos muy, pues por la zona del sur de Europa, muy beligerantes y nos va a la pelea y nos va a tal. Pero ¿a qué nos conduce todo esto? Nos conduce a pelea y a seguir la pelea, que por supuesto debe seguir, en muchos casos deben seguirse resolviendo en el procedimiento judicial porque es el procedimiento idóneo. Ahora, no es el único. En muchos casos se trata de resolver un conflicto. Si es una cuestión de escucharle a la otra parte, si es una cuestión de que viene de un problema familiar, muchas veces cuando dos partes están continuamente lanzando reproches, te están dando cuenta, joder, si estos se llevan peleando desde niños, si es que en el fondo lo que está diciendo es que la colección de sellos me la quitaste con 7 años y demás. Claro, el juez no puede entrar a eso. El juez le han pedido que resuelva sobre si un reparto de dividendos es conforme o no a la ley de sociedades de capital. Y el juez resuelve lo que le han planteado. Pero en el fondo lo que están diciendo es, joder, este hermano me ningunea y no me está teniendo en cuenta y no sé qué. Ya ha metido a sus hijos en la compañía y yo también quiero meter a mis hijos. Y tiene coche de empresa y abusa de la tarjeta y tal. Claro, eso no lo puede resolver un juez. Eso puede ser campo pues, para una mediación, para un derecho colaborativo, pero no sé por qué este mensaje no acaba de llegar. Entonces la cuestión no es que nos hagamos competencia, sino que hay un ámbito que clarísimamente tiene que ser resuelto por el juez, porque es el único que puede imponer una solución cuando no es posible el acuerdo. Pero hay otros muchos casos en donde sí es posible, y no por buenismo, sino por eficiencia de las partes, porque las partes van a obtener una mejor posición si llegan a un acuerdo en un plazo breve que si no, si se están pegando 5 o 7 años en los tribunales. Es lo que yo pienso, vamos. Mira, de lo que has comentado, dos reflexiones que me sugieren. Has hablado de si te viene el cliente, a veces tienes que actuar como abogado, es distinto que si vas a ser abogado con toga en un tribunal, así vas a ser mediador, así vas a ser... Yo me lo plantearía, porque evidentemente la capacidad que tenemos la mayoría de los que estamos aquí, sobre todo los abogados, abogadas, es que, por suerte, podemos ser abogados, podemos ser mediadores, podemos ser árbitros, podemos ser jueces si hemos aprobado la oposición correspondiente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son posibilidades, incluso a veces algunas desarrolladas paralelamente, ¿no? Yo ahora puedo estar en una situación en la que para un procedimiento sea árbitra, en otro sea mediadora, en otra sea de abogada colaborativa y en otro sea una neutral, que también estoy actuando como neutral en otros procedimientos, no siendo la abogada de la parte. Lo que tenemos que tener claro es cuál es nuestra función en cada caso, ¿no? Entonces, ahora vamos a remitirnos a la genérica, que es yo soy abogado o abogada y me viene un cliente a mi despacho con un problema. ¿Cómo actúo?
Luego yo seré, en función de los consejos que le dé o de cómo guíe esa actuación, le ayudaré a elegir un sistema u otro, y en todos ellos yo voy a seguir siendo su abogada, en todos. Lo que pasa es que jugaré un papel distinto en función de cuál sea el sistema que elija y en función también de las reglas del juego que quiera utilizar y de la involucración que reciba de ese cliente para intentar solucionar el problema. Y de cara a ver qué puede solucionar un juez o no, evidentemente has dado en el clavo, como se ha insistido, un juez, no, y lo has dicho tú también insistentemente, Marcos, un juez no puede solucionar más que una parte pequeña, normalmente, del problema. Pero es que una cosa que tenemos que aprender a hacer los abogados, y eso se practica en primero de colaborativo, es qué información capto yo del cliente. Una de las prácticas que hacemos, y a mí me parece potentísima, es cómo funciono yo como abogado al uso habitual y cómo funciono como colaborativo. Y se nota a la legua la información que capta un abogado normal, y que hemos hecho todos y todas durante nuestra vida profesional, de, bueno, yo voy a lo importante, a ver, los temas, cuéntame los temas que tienen importancia jurídica, dónde yo puedo tal, y te quedas en una parte solo del problema, a la actitud que tienes que tener como abogado colaborativo que recibe un cliente y que afronta esa primera captación de datos de cuál es su problema. Hay una diferencia abismal. Entonces, si optas por esa segunda función de abogado colaborativo y te has formado en las técnicas adecuadas, porque como en todo esto se aprende, ¿no?, es cuando vas a empezar a captar esas informaciones complementarias que no captas en la otra función y donde vas a empezar a ver dónde está el interés real de esa persona, qué le puede encajar mejor, cuál es el sistema que mejor le puedes aconsejar, hasta qué punto se va a involucrar o no en el problema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya la diferencia la marcamos simplemente en cómo recibimos al cliente y cómo captamos la información, ¿no? Quería puntualizar, como estás diciendo muy bien, Ana, nosotros tenemos grupos de prácticas en la asociación desde el mes de julio, nos hemos empezado a reunir, como tú muy bien sabes, y tenemos de mercantil, dos grupos, de familia y de laboral. Bueno, pues en los de mercantil venga a repetir ese rol de primera entrevista con el cliente, ver cómo enfocas. La segunda vez que hicimos en uno de los grupos, venía gente de fuera y decía, pues son actores. Notamos una diferencia de que fueron capaces de hacerlo de una manera distinta, entonces, bueno, pues hace falta unas aptitudes, como tú muy bien decías, esto no vale para todo el mundo. Es claro, ¿no? O sea, hay que tener esa aptitud y hay que compartir esa filosofía para poder ser un abogado colaborativo o un profesional colaborativo también, porque no vale todo el mundo. Pero teniendo esas ganas y esas aptitudes, pues hay que conseguir las habilidades formándose. Pero ese es quería incidir un poco en que ese rol que estabas tú diciendo nos cuesta, lo hacemos, tenemos que rebobinar, pues no lo hemos hecho bien, hacemos corte, explicamos cómo hemos visto cómo lo hace el compañero y a medida de practicarlo lo vamos haciendo mejor. Lo estamos haciendo en grupos de prácticas y no con los clientes, porque entonces sería muchísimo peor. De momento estamos practicando para ir aprendiendo, aunque ya tenemos algunos casos de colaboración. Alejandro, ¿querías apuntar algo? Sí, sin estar dentro del derecho colaborativo, como podemos no estar muchos de los que estamos en esta sala, yo creo que sí es evidente que, por desgracia, habrá muchos casos en los que sea imposible solucionar extrajudicialmente el problema. Pero también hay muchos casos en los que se puede solucionar extrajudicialmente el problema. Y muchos casos en los que, pudiendo solucionar extrajudicialmente el problema, no se soluciona tanto por la actitud del cliente como por la actitud de quienes les asesoran. Es decir, yo creo que puede haber un trabajo importante de delimitar bien los intereses de los clientes, es decir, cuáles son contrapuestos a los de la otra parte, cuáles son pues los mismos y cuáles son distintos. Y trabajar en todos ellos, pero trabajar en el sentido no de aumentar los contrapuestos, sino de intentar reducirlos. De delimitar cuáles son los mismos para que esos por lo menos no sean objeto de litigio o de controversia, y aquellos en los que sean comunes, pues ponerse de acuerdo. Es decir, y eso sí que creo que se puede hacer por los abogados, aunque entre un cliente en el despacho con una situación conflictiva previamente a llegar al abogado. Creo que había una pregunta por allí. Bueno, pues primero muchas gracias a Forest por invitarnos. Me ha gustado mucho este concepto, que para mí es absolutamente nuevo. Y sobre todo me ha gustado mucho el concepto que plantea su señoría del opéreme esta gripe, doctor. O sea, que muchas veces quizás es verdad que hay problemas que judicializarlos no es la solución. Sin embargo, a mí se me plantea un problema
desde un approach absolutamente abierto de mente, pero sin conocimiento del derecho colaborativo, que es, sí, yo le planteo a mi cliente, pero claro, el tipo de cliente que viene, por ejemplo, a mi despacho, asesorías jurídicas que llevas ya desde hace varios años, cliente nuevo, o sea, ¿cómo hago yo para buscar un conflicto, al que poder asociar el derecho colaborativo? Y por otro lado, me resulta un poco difícil creer que puede haber una solución cuando hay pesos muy diferentes en la discusión o en el conflicto. Es decir, por ejemplo, ¿cómo aplicamos el derecho colaborativo a la defensa de un socio minoritario, por ejemplo? Sí me parece plausible en situaciones, no de igualdad, pero de un conflicto en el que pueda haber una igualdad mayor, más difícil en situaciones de este otro estilo. Y lo pregunto a la mesa que quiera contestar. Gracias. Perdón, me quedo con la última parte de la pregunta. Efectivamente, cuando hay una situación de desequilibrio de poder, el tratar de buscar la equidad que persigue el derecho colaborativo es más difícil. Pero yo recuerdo el ejemplo que nos contaron los profesionales de Boston que vinieron a formarnos en mayo del año pasado y nos contaban la primera reestructuración empresarial que se hizo en Estados Unidos, se hizo en base al derecho colaborativo y eran 4 socios con una participación del 25% cada uno en la sociedad y 3 socios estaban hasta las narices del cuarto y querían expulsarle. Entonces, bueno, pues casualidad, el abogado de la empresa era Paul Faxon, contó con un abogado de toda confianza para él que ya había intervenido en algún otro proceso colaborativo, por eso insistía en que la confianza entre los profesionales era clave, y eso que ellos mismos reconocían que si no hubieran llegado al acuerdo colaborativo probablemente hubiera sido un proceso de 10 años, porque hablaba de 10 años también en Estados Unidos, y que hubiera costado 10 veces más de lo que costó, se solucionó en 6 meses haciendo una reestructuración empresarial, haciendo una escisión y logrando colaborar con el socio minoritario que había salido de la empresa desde esa empresa externa. Entonces, a mí me encantó, vamos, me pareció que era una solución de libro. Y sí que creemos que bueno, pues puede llegar a funcionar incluso en esas situaciones de desequilibrio, porque a la empresa en su totalidad, desde luego, le resultó muchísimo más satisfactoria esa escisión negociada a través del proceso que expulsar al minoritario con todos los problemas que eso conlleva. Y muchas veces el proceso simplemente te aporta comunicación y conocimiento mutuo, aunque no llegues a una solución. Yo estoy recordando ahora un caso, por no poner tan negro lo de la mediación intrajudicial. Uno de los casos que a mí me tocó ser mediadora era un problema entre socios, era una impugnación de acuerdos sociales, había un problema de este tipo y ya avanzo que el problema no acabó con un acuerdo. Bueno, acabó con un acuerdo de que renunciaban al pleito, aunque no solucionaron su problema, digamos. El problema siguió, pero desde luego hubo una virtualidad clarísima en el proceso, y es que pudiendo trabajar sobre las cifras contables, pudieron aclarar lo que antes pensaban que era que uno le había robado al otro y le debía no sé cuántos trillones de millones porque no sé qué, no sé cuál. Simplemente yo como mediadora, llevándoles al terreno de a ver los datos, comunicarse, hablar entre ellos, discutir sobre esas cuentas, porque hasta ahora siempre que habían convocado una junta de socios uno no aparecía y daba la callada por respuesta, y por lo menos salieron de allí diciendo, pues no me ha robado, efectivamente yo creía, además uno creía que le debía 1 millón de euros y resulta que era al revés, que posiblemente era él el que le debía al otro por cómo habían contabilizado no sé qué cuestiones, ¿no? Entonces, eso simplemente, a mí lo que me dijeron es, oye, impresionante el haber tenido esta oportunidad de haber hablado, comunicarnos y conocer ese mutuo problema que antes desconocíamos. Había más cosas detrás, desde luego se renunció al pleito, supongo que habrán tenido que desarrollar mucha más problemática porque estaban lejos todavía de un acuerdo, pero al menos han hecho algo en ese proceso que no habían conseguido hacer hasta ahora, y era sentarse a hablar y conocer uno y otro la información mutua y tener la visión de lo que uno está interpretando y el otro cree que sí, pero que no, pero que tú piensas, pero que tú me engañas y yo te digo, ¿no? Yo creo que la diferencia entre el derecho colaborativo y la mediación es que cuando llega el cliente al despacho del abogado, la mediación parece que el abogado lo que hace es dejar la solución a un tercero. Cuando llega el cliente al despacho del abogado, en teoría el abogado es el que tiene que darle la solución. Bien
negociando con el otro abogado o bien acudiendo a juicio. Si el abogado le dice vamos a ir a un mediador que nos va a dar la solución, el cliente puede pensar, bueno, entonces, ¿para qué quiero yo mi abogado? Esa es una diferencia de la mediación en relación con el derecho colaborativo. ¿Por qué? Pues porque en el derecho colaborativo el cliente y el abogado participan en esa solución. Es decir, el abogado no remite al cliente a otro sitio, sino que en lugar de mandarle una carta certificada con acuse de recibo al otro contrincante, a la otra persona con la que tiene el conflicto, al otro abogado, lo que intenta es una solución a través de este sistema colaborativo. Hablar con el otro abogado, interesar la intervención de expertos independientes en un momento extraprocesal. El abogado sigue manteniendo la dirección de su cliente y de la solución de su cliente, no la deriva a un tercero. Y yo creo que eso es importante resaltarlo, porque yo creo que ahí es donde está el verdadero éxito de este método de solución, porque cuando una persona tiene un problema jurídico va a un abogado, no va a la institución de arbitraje, no va a la institución de mediación, va al abogado. Y el abogado tiene que sentirse implicado en este método, en este derecho colaborativo. De todas y va a formas, ser el propio abogado, perdón, porque los ejemplos que habéis puesto se han solucionado gracias a que el abogado sabía de derecho colaborativo y el abogado de la otra parte también. De todas formas, yo también parcialmente estoy de acuerdo con lo que apuntaba el asistente, ¿no? Es decir, yo creo también que así como es una solución fantástica para muchos casos, en algunos no es para todos. No es para todos. Evidentemente, porque se necesita un concepto que es muy simple y muy básico, que es el de la voluntad de las partes por llegar a una solución. Si tienes a un accionista del 95% que quiere arrasar al del 5%, pues olvídate, no es el del 5% por mucho derecho colaborativo que quiera hacer, pero además, no tiene solución. Sin duda, sí es. María José apuntaba al principio que el compromiso al acudir al derecho colaborativo es luego no acudir a la vía judicial. Yo ahí no estoy de acuerdo. No O del abogado. No me he explicado bien. Lo que quería decir es que el compromiso es que como los profesionales han accedido a una información confidencial, están vetados por cómo funciona el procedimiento a poder luego ir a la vía judicial. Es una de los... Sí, puede ser, eso puede ser. La vía judicial está abierta siempre. Claro. Eso nunca se evita. No, me he explicado mal. Incluso la vía judicial puede servir para un problema concreto, puede que parte de ese problema tenga que ser resuelto por la decisión de un árbitro o de un juez. Que incluso la mediación o el derecho colaborativo lo que haya conseguido, aunque no haya conseguido solucionar el problema, a lo mejor ha llegado a acotarlo, que no es poco también, para llevarlo luego a la ley de enjuiciamiento civil y en relación con los peritos que intervienen en procedimientos de mediación ya veta la posibilidad de que ese perito pueda intervenir en el procedimiento judicial. Lo mismo que en una mediación, quien ha sido mediador no puede luego ser árbitro ni juzgador, ni tampoco abogado de ninguna de las partes, ni siquiera, como sabes perfectamente, testificar en un juicio futuro donde se pueda trasladar el problema a un ámbito judicial. Tú te debes a la confidencialidad de ese proceso y nada de lo que se ha discutido en la mediación, en el proceso colaborativo, puede salir de ahí. Luego, los propios profesionales que han estado ayudando no pueden luego jugar ese papel. Pero nunca implica renuncia por parte del cliente a lo que sea, a donde quiera llegar. En eso me he expresado mal porque no es una de las características. Yo sí que quería comentar que han sido bastantes. El tema de la diferencia de mediación y colaborativo es recurrente desde que empezamos y son muchos los profesionales, los abogados que han dicho que se sienten más cómodos, como tú estás diciendo, con el colaborativo más que con la mediación, pero no solo por ese factor que estás diciendo de que no se lo derivan a un tercero, sino que también porque para ser mediador hace falta una habilidad que yo creo que no todos los profesionales tenemos. Entonces, esa habilidad de ser neutral, pues a mí me parece que es una habilidad muy difícil. Yo por lo menos me he formado como mediadora y no tengo ninguna intención de ejercer como mediadora. Yo me veo como abogada defensora del cliente. Hay una pregunta más por ahí. Sí. Yo espero, buenas tardes, espero no ser muy políticamente incorrecta, pero creo que el desarrollo de esta charla... Eso es lo que divierte. El desarrollo esperamos que lo seas. Bien, pues tengo el permiso de la sala. Creo que el desarrollo de esta charla
indica, a mi juicio, muy claramente por qué es tan difícil la implantación de estos métodos diferentes de resolución de conflictos. Creo que se ha dedicado mucho más tiempo a ver cuáles son las diferencias entre la mediación, el abogado colaborativo, que es implícitamente el mensaje, qué es mejor, qué es peor, somos mejores si somos abogados colaborativos. La mediación se lo dejas a un tercero que resuelva, nunca se deja a un tercero. No, yo en eso no estoy de acuerdo. No, la mediación es empoderar a las partes para que sean las dueñas de su propio conflicto y de la solución de su conflicto. El mediador les ayuda a ello, pero nunca da soluciones. Pero bueno, acotado esto. Y es más, perdona, ya que has dicho esto, a mí me parece fundamental que en todas las mediaciones esté el abogado al lado. Me parece fundamental en los procesos, que a veces los abogados se sienten excluidos en la mediación. Y yo creo que es un error plantear una mediación sin que cada parte vaya con su abogado, porque ese asesoramiento que le da a la parte es fundamental para que esté tranquila y avance en el proceso de mediación. Es que al hilo de esto, y como tú bien decías, que la clave es la confianza, si nosotros como, entre comillas, expertos en sistemas de resolución de conflictos no somos capaces de explicar a nuestros compañeros, pasando de las diferencias, cuál es el objetivo de estos sistemas, y nos dedicamos a ver qué sistema es mejor que otro, cuál es otro, me parece que estamos poniéndonos piedras en nuestro propio camino. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si me he expresado mal ahí, corrijo otra vez. Yo estoy convencida, lo que has comentado antes, que nosotros lo hemos aprendido en la formación como multidor de los americanos, es muy gráfico, el ejemplo del médico con el distinto tipo de tratamiento. Me ha encantado el resumen que ha hecho de Opérame de esta gripe, doctor, porque me parece súper gráfico. Cada método es de aplicación en según qué casos. Y yo he dicho en muchos foros que estoy convencida que el colaborativo va a potenciar la mediación, porque los abogados en el proceso colaborativo, como vean que se bloqueen en un momento determinado, van a preferir acudir a una mediación antes que hacer que todo el proceso fracase y no tengan que ir a los tribunales perdiendo el cliente y teniendo que empezar todos los temas desde cero. Creo que el gran amigo de la mediación va a ser el colaborativo, pero no. Es que es así. No. Estamos intentando marcar. Claro. Sí. Que, las herramientas son comunes, lo que pasa es que el proceso es distinto y hay muchísima confusión. O sea, ha habido personas, incluso dentro de la asociación, que durante tiempo, antes de poner en marcha la asociación, pero conociendo el colaborativo, no eran capaces de distinguir una cosa de la otra. Entonces, por eso hemos insistido en marcar las diferencias, pero no porque sean antagónicas ni una sea mejor o peor. Es lo que ha comentado Marcos, pues si tienes una gripe no te tienes que meter a quirófano. Y en casos sencillos en donde la mediación va a ser mucho más eficaz, habrá que ir a la mediación. Y yo como profesional he recomendado la mediación. Y no he tenido ningún problema en recomendar la mediación porque he creído que para mi cliente era lo más adecuado en ese momento. No, y además una mediación va a ser muchísimo más exitosa si quienes van a la mediación están en un proceso colaborativo y tienes sentados a unos abogados y a un cliente que está convencido del proceso colaborativo. Claro, por eso, exacto. Es que no veo otra forma de hacerlo. Es que o hay ese cambio de cultura. No, es que va más allá todavía. Sí y no. Puede haber mediaciones exitosas sin ser colaborativos, los abogados que lo llevan, ni los clientes. Puede haber, aunque se parece en parte al proceso colaborativo en cuanto a que se comparte información y se busca ese interés común. Pero el colaborativo, que es lo que sí queremos insistir, es más amplio todavía en su concepto y va más allá. Ahora, evidentemente, mediación es una herramienta importantísima para el colaborativo y yo soy una defensora de la mediación, pero bueno, clarísima, además del colaborativo, de las dos cosas, pero sin ninguna duda. Bueno, una última pregunta. Observar una cosa, yo también soy fiel defensora de la mediación y también del derecho colaborativo, pero realmente donde veo la gran diferencia es donde se pone el foco en uno y otro proceso, porque los dos procesos son colaborativos. Al final un mediador, cuando vienen las partes, también vienen los abogados, pero también pueden necesitar un coach, un psicólogo, lo que sea, ¿no? Y un abogado colaborativo empieza el proceso desde su parte, o sea, al final depende de dónde le des el protagonismo siempre es de las partes, ¿no? Pero parece que al final los dos son procesos colaborativos
y mirados desde un prisma, desde la abogacía, desde el abogado que necesita de un mediador, y yo lo veo como que el mediador puede necesitar a más profesionales, al final un comité de expertos para solucionar un problema en concreto. Pero esos, para mí, son dos procesos muy similares. Pero fíjate, aquí es donde entramos en otro tema importantísimo, y es que como existe esa confusión y tendemos a pensar los abogados, que además funcionamos de una forma un poco complementaria a la toga, que todos sabemos hacer mediación, que todos sabemos negociar y que todos somos muy colaborativos, yo introduciría otro dato que lo has avanzado tú también antes, pero que es importante insistir. El colaborativo implica un conocimiento de unas técnicas muy concretas y específicas, una práctica muy concreta y específica, el respeto de unos principios muy claros y específicos y, además, la firma de unos determinados acuerdos que son los que definen el marco de actuación. Por muy colaborativo que tú seas en tus herramientas y en tus formas de hacer, si no sigues esos procedimientos ni has firmado ese contrato, no puedes decir en puridad que estás en un proceso colaborativo. Eso es lo que también estamos intentando trasladar. O sea, que no es decir, todos somos colaborativos y ojalá se funcionara más en la vía colaborativa, sino que además tenemos que darle un sello especial a ese proceso colaborativo, de manera que sea de verdad el que cumple los estándares estrictos de colaborativo y además con una formación y con unos acuerdos que hay que firmar previamente que son diferentes a la otra forma de funcionar en colaborativo en la práctica. Y, de hecho, por eso también ha mencionado María José a la IACP, a la Organización Internacional, que, por ejemplo, dedica muchísimo tiempo al Comité de Estándares de Referencia Mundial. Y lo que hemos hecho, además, al comenzar esta práctica aquí en nuestra zona, para que cuenten con esa forma de actuar, porque también, claro, las formas de funcionar de la Common Law, del estilo anglosajón, son distintos al Civil Law europeo o de nuestro entorno, para que puedan conocer las diferencias y, por otra parte, nos enseñen a nosotros a hacerlo bien y compartamos opiniones. Lo que nos han invitado a integrarnos, de hecho yo estoy integrada en el Comité Mundial de Estándares de la IACP, de Derecho Colaborativo, para desarrollar precisamente esos estándares y que quede claro lo que es derecho colaborativo y lo que no es derecho colaborativo. Y ahí vamos a insistir mucho, no porque queramos marcar un marchamo distinto de exclusividad o de decir los demás no sois, nosotros somos, ojalá todo el mundo asumiera eso. Pero derecho colaborativo y proceso colaborativo tenemos que identificarlo con unos procesos muy concretos y muy específicos. No todo el buen hacer de búsqueda de acuerdos y de negociaciones puede llamarse derecho colaborativo en el sentido en que queremos utilizarlo aquí. Sí, yo simplemente quería puntualizar que lo bueno que ratifico totalmente, como tú muy bien sabes, Ana, todo esto que estás diciendo, pero lo bueno que está teniendo la formación que estamos recibiendo en colaborativo es que el chip, como decías tú antes, Miguel, nos ha cambiado y en el día a día, en la relación con el compañero, en la relación con el cliente y en la relación con todo nuestro entorno, lo estamos haciendo de otra manera. Y cuando emocionalmente nos alteramos, pues tenemos esa capacidad del aprendizaje que hemos tenido para intentar reconducir esa situación de otra manera y tener otra distancia y ver que el interés que nos tiene que mover es el interés del cliente y que nuestro interés muchas veces no es entrar en ese conflicto. Pero vamos, cuando decías que el proceso de la mediación y el colaborativo son ambos procesos colaborativos, ahí es lo que está diciendo Ana, hay que distinguir. El proceso es lo que cambia entre la mediación y el derecho colaborativo. No el procedimiento. No. Exacto. Eso es. Sí, Lo que te hemos entendido. El procedimiento, la caja de herramientas, las habilidades son comunes. Eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, a la hora de colaborar con más gente. Sí. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, lo he dicho antes, el colaborativo lo ideó un mediador y a nivel internacional han sido mediadores los que lo han ido impulsando en los respectivos países. O sea, la mayoría de las asociaciones de derecho colaborativo han sido impulsadas por mediadores. Y una última. Lo que me interesaba saber es qué relación laboral o de colaboración, o sea, cuando dos abogados ya van a iniciar el proceso colaborativo y se necesita un perito, un psicólogo, qué relación, o sea, quién elige a ese perito, a ese tercer neutral y cómo, qué relación laboral existe, o sea. Vale. Es un contrato de prestación de servicios. Es un contrato de prestación de servicios. Yo creo que en el derecho colaborativo y en cualquier procedimiento donde las partes eligen a un no neutral,
debe venir precisamente de mutuo acuerdo y de mutuo consenso entre ambas partes, porque se necesita un componente básico, es la confianza mutua entre las dos partes. Luego ya la relación mercantil pues es un contrato de prestación de servicios que probablemente su coste se repartirá a medias. Pero me refiero, ¿lo eligen los abogados o las personas, las Depende. partes? Si la parte tiene claro que conoce a alguien de su confianza y tal, pues estupendo. Si no, lo normal es que te pidan que tú les asesores, que tú les recomiendes, tener referencias. Eso yo creo que depende mucho Claro. del caso. Claro. Quién esté llevando el protagonismo en el proceso a la hora de la elección, digamos, de estar, puede venir perfectamente tanto de cliente como de los abogados. Pero si realmente los abogados están teniendo una actividad principal y de liderazgo, al menos, aunque sea elegido por los clientes, debería ser de la confianza de los abogados. Ahora estoy refiriéndome a la asociación más que nada, ¿no? Porque entiendo que es donde más abogados colaborativos hay, donde se gesta todo el proceso, ¿no? Esos abogados, en la asociación hay esos terceros neutrales, ¿no? A eso me refería. Es que también es otra cosa que lo hemos sugerido, pero igual no quedó suficientemente claro. Derecho colaborativo no es solo una cuestión de abogados. Eso es. El derecho colaborativo es una forma de desarrollar un proceso colaborativo y ahí se involucran los expertos jurídicos y los expertos de otro tipo. Y, de hecho, la colaboración, la Asociación de Euskadi, aunque es de derecho colaborativo, no es solo de abogados. Y tenemos integrados otros profesionales colaborativos de diferentes expertises, ingenieros, economistas, psicólogos, coaches, en fin, de muchas especialidades. Porque son profesionales que se han formado y que se están formando en derecho colaborativo para saber cómo intervenir en esos procesos. Con todo el respeto del mundo y mi mayor reconocimiento a estos señores que son unos magníficos expertos, si ellos, con su gran nombre y reconocimiento en el mercado, pretenden actuar en el ámbito colaborativo, tienen que formarse también en el proceso colaborativo. Y, de hecho, por ejemplo, Ana Rilova, que no sé dónde está ahora, aquí, que es de Forest Partner y además es la representante en Bilbao y la que es el alma mater de haber organizado este sarao, es miembro eres economista, ¿no? Y es miembro de la asociación y se está formando en proceso colaborativo. Y solo una persona formada en proceso colaborativo podrá ser un experto dentro del proceso Así colaborativo. Que no se puede elegir a alguien de fuera de la asociación. Pues no es recomendable porque posiblemente no va a saber funcionar. No de la asociación, no. Bueno, no. digo, como formado el tema en, está en que tiene que estar formado. Puede estar formado, no de la asociación, no. Puede estar yo soy formado. mediadora, te digo. Entonces yo no podría ofrecer mis servicios. Sí, porque los mediadores entran también. Pero tendría que asociarme, a eso es lo que... No, asociarte no, formarte. El tema está en que... Yo estoy formada en negociación Harvard Sí. Sí. O sea, digamos, a ver, a los mediadores se les convalida una parte importantísima de la formación, no toda, evidentemente hay otras técnicas específicas que hay que aprender, pero, por ejemplo, la formación en mediación es una de las reconocidas como parte de la formación básica de También. Pero los cursos Es lo esos de que formación una de persona- 50 horas valen también. Sí. Bueno, yo creo que de todas formas, yo creo que es un tema que caso a caso y cada uno tiene sus peculiaridades y las partes al final tienen un punto de que son libérrimas precisamente y lo que hay que coadyuvar es precisamente la solución. Yo simplemente Bueno, apuntar que tenemos una página web donde todas esas preguntas vienen están respondidas, los www.derechocolaborativo.es y... Y había también una pregunta desde allí luego, pero Sí, no, yo lo único es que se nos va a echar el partido encima y se nos van a calentar las cervezas. Entonces, yo casi lo que sugeriría es agradecer a todos los presentes, fundamentalmente a la mesa, a Marcos, a Ana, María José, a Alejandro, su presencia aquí, a todos vosotros. Bueno, que sepáis que Forest Partners estamos aquí en Bilbao desde hace relativamente poco y encantados de encontrarnos y trabajar con vosotros en lo que sea y agradeceros vuestra presencia. Nos tomamos unas cervezas y vemos el partido. Gracias. En el Consejo Superior de Cooperativas de
Euskadi. Bueno, y sin más, pues si les parece, pues vamos a entrar en la sesión. La idea es tener un ratito de una breve intervención de cada uno de los ponentes, pero de una forma distendida, y luego posteriormente de dar un espacio para preguntas de las personas que aquí asisten. Yo quería darle en primer lugar la palabra a María José, como presidenta de la asociación, para que nos expliques, María José, un poco para los versados y no versados qué es el derecho colaborativo y cuál es la funcionalidad que tú le ves inmediatamente en el corto plazo, cuál es la alternativa del derecho colaborativo frente a otros procedimientos como pueden ser la mediación y el arbitraje. Cuéntanos. Muy bien, gracias a todos los que habéis hecho posible que estemos hoy aquí. Como presidenta de la asociación voy a hablar del papel de los expertos en la resolución de conflictos desde la perspectiva del derecho colaborativo, al que hemos llegado colaborando entre 3 empresas, y voy a decir del sur, porque si digo que de la capital sé que es un tema polémico. ¿En qué consiste? De Euskadi. Sí, sí, no, del sur de Euskadi. Como 7 apellidos vascos quedaba muy patente el tema. Bueno, el derecho colaborativo es un método de prevención y solución de conflictos basado en el trabajo en equipo de los abogados con sus clientes y otros profesionales en la búsqueda de una solución negociada basada en valores que satisfaga los verdaderos intereses de los clientes. Creo que estaréis pensando muchos de vosotros que, bueno, eso ya lo estamos haciendo. Suele ser una respuesta habitual de los compañeros abogados. Y, bueno, a veces produce irritación entre los compañeros asociados y es un comentario recurrente en los grupos de prácticas porque no es exactamente lo que estamos haciendo. Es una forma de negociación muy distinta, supone un gran cambio de mentalidad, de chip, porque es una negociación no confrontativa o adversarial, sino basada en la colaboración y en búsqueda de soluciones a futuro que sean creativas y que consigan agrandar la tarta y buscar una solución que pueda resultar satisfactoria para todos con la ayuda de esos otros profesionales expertos que muchas veces son clave para lograr ese propósito. El compromiso de los profesionales que intervienen, tanto de los abogados como del resto, es que si la negociación fracasa, no van a acudir a la vía judicial. Ese compromiso es clave y es un elemento diferencial de este método respecto a otros, porque supone una apuesta decidida en favor de la negociación, ya que en el caso de que ésta fracase, el cliente tiene que empezar a poner el contador a cero y tiene que empezar a contratar a otros profesionales distintos en la vía litigiosa. Esto está basado en la forma en que consiste este proceso, que, como he dicho antes, está basado en unos valores, y uno de ellos es la transparencia de la información, que, lógicamente, al haber tenido acceso a ella los distintos profesionales, luego no van a poderla utilizar en la guerra, que es la vía judicial. Entonces, bueno, por eso insisto en que es un cambio de mentalidad importante y que, como diría un compañero que ya lo ha dicho en alguna revista del colegio, más vale un buen acuerdo que un mal pleito, es un poco el leitmotiv de este nuevo método. ¿Cómo llegamos a él? Pues lo idea un abogado frustrado de la profesión en Minnesota, Stu Webb. Ana tiene una foto muy bonita con él en Vancouver, en donde, siendo abogado y mediador, pues veía que no conseguía resolver de forma adecuada los conflictos y le envió una carta hace ahora 25 años al presidente de la Corte Suprema de su estado, proponiéndole esta nueva idea de representación profesional. Como decían en el último número de la revista americana IACP, ni él mismo podía imaginar las consecuencias que iba a tener su nueva idea. Como diría mi hija, la que has liado, pollito, porque en estos momentos tenemos a más de 22.000 profesionales en el ámbito de derecho de familia practicándolo por la mayoría de los países occidentales.
Este año se van a celebrar precisamente a mediados de octubre las bodas de plata de este nuevo método en Washington, y como aquí hay muchas personas del centro mismo de Bilbao, espero que os animéis a acompañaros a ese foro, en el que incluso hemos estado esta mañana trabajando la presentación de un taller por parte de la Asociación Vasca, que hemos sido pioneros a nivel nacional en la implantación de este nuevo método, y que contamos que, además de con profesionales vascos, con un 25% de los asociados de fuera del País Vasco. Bien, como hoy vamos a hablar del papel de los neutrales, y ya os he comentado antes de los expertos, que ya os he comentado antes que son muy importantes en este proceso, voy a intentar destacar los elementos diferenciales con respecto a otros procedimientos de resolución de conflictos. Se les denomina neutrales porque esa función es la que tienen que representar, trabajando en equipo con ambas partes. Trabajan con una parte, el abogado y su cliente, y también trabajan con la otra parte, y no se limitan a hacer un informe y eso queda ahí, sino que de verdad participan en la estrategia, tratan de aclarar los malos entendidos, mejoran la comunicación de las partes, y realmente entiendo que en este método los expertos tienen un gran valor añadido que dar en la resolución de conflictos, y muchas veces los abogados nos cuesta, por la formación que hemos recibido, por nuestra forma de ejercer la profesión hasta ahora, nos cuesta el buscar ese punto de encuentro, y en cambio con el apoyo de estos neutrales creo que está siendo la experiencia internacional, y que aquí también lo estamos experimentando en los casos que estamos empezando, resultan claves en... No, es un método más. Cuando queremos solucionar un conflicto, las dos partes en conflicto pueden llegar a la solución. Si las dos partes no llegan de común acuerdo a la solución, una puede imponer, si es más fuerte, la solución a la otra. Puede ser que la solución venga por parte de un tercero que se coloca en igualdad de posición que las partes, el mediador. Las partes aceptan esa mediación, esa solución que le ofrece el mediador, o esa solución que le ofrece el colaborador. O puede ser que las partes se sometan a la decisión de un tercero que va a imponerle la decisión, aunque las partes no quieran esa decisión. Puede ser el árbitro o el juez. Dependiendo del conflicto concreto, un método será más eficaz que otro. Concretamente, en el ámbito del derecho de familia, habrá veces que habrá que acudir al cirujano para extirpar, otras veces que habrá que acudir al mediador para llegar a una solución. Y sobre todo, en el ámbito del derecho mercantil, que es el que yo ejerzo actualmente, hay determinados tipos de conflictos que, desde luego, el procedimiento judicial no está suficientemente capacitado para resolver. ¿Cuáles son estos conflictos? Sobre todo los conflictos societarios. Cuando yo me enfrento con una impugnación de acuerdos sociales en el juzgado de lo mercantil, debajo siempre hay un conflicto entre los socios, siempre. Por mucho que yo ponga una sentencia que resuelva ese procedimiento concreto que me han planteado las partes, con la demanda, la contestación, las pruebas, si no doy un paso más, no podré resolver ese conflicto que hay entre los dos socios que están enemistados. Puede ser que ese conflicto concreto no sea susceptible de resolverse en el juzgado y necesite de otros mecanismos de solución más eficaces. El derecho colaborativo, bajo mi punto de vista, es un paso más. No creo que sea una alternativa, no creo que sea tampoco algo que ya se ha probado y ha fracasado, como por ejemplo la mediación, sino que es un paso más. Un paso más en un doble sentido. Primero, este derecho colaborativo en el que intervienen no solamente abogados, sino distintos profesionales que conocen la situación concreta que se pretende resolver, una empresa, una situación de crisis empresarial, una familia. Este derecho colaborativo va a servir para prevenir los conflictos. No necesitará que haya un conflicto para que se aplique este derecho colaborativo, a diferencia de lo que ocurre en la mediación. La mediación, los mediadores, van a intervenir cuando el conflicto ya se ha planteado. En este derecho colaborativo
el conflicto puede prevenirse mediante una anticipación de aquello. Bienvenidos a todos a esta sesión que vamos a organizar. Agradecer a todos los presentes, a todos los invitados que ahora presentaré, y agradecer especialmente la colaboración también en este acto de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, al Departamento de Administración y Justicia del Gobierno vasco, que también colabora en este evento, así como el apoyo de la Agencia Vasca de Innovación y Movasque. Agradeceros especialmente porque este es el primer acto que Forest Partners celebra en Bilbao. Hemos abierto relativamente recientemente oficina en Bilbao, tenemos otras oficinas en Madrid y Barcelona, y en nuestra práctica habitual, en donde tenemos las oficinas, queremos participar también, obviamente, de la vida social y particular en los ámbitos en los que nosotros nos movemos en los ámbitos forense, reestructuraciones y transacciones, como estaba diciendo alguien hace un momento aquí, básicamente a marrones en general, desde el punto de vista, y con diferencia de los aquí presentes, básicamente desde una perspectiva económica. Pero bueno, supongo que es que tuvimos vocación de ser abogados y en algún momento nuestras vidas no quisieron que confluyera, y nos sentimos afines a esta profesión porque nos dedicamos básicamente a ella y nos trabajamos continuamente con abogados en ese mundo forense de pruebas periciales, insolvencias y similares. Bueno, sin más y con ánimo de no enrollarme, que yo tengo esa peculiar debilidad, bueno, quiero presentaros a todos vosotros, a las personas que nos acompañan hoy, para hablar de un tema que yo creo particularmente que es apasionante, que es el nuevo derecho colaborativo, como procedimiento, junto con otros medios que ahora también comentaremos en general, como puede ser la mediación y el arbitraje, como medios alternativos a los procedimientos y las soluciones judiciales. Bueno, sin más, de derecha a izquierda, efectivamente, tenemos a Marcos Bermúdez, que es magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de aquí de Bilbao. Tenemos a Ana Armesto, que es abogada, miembro de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, y arbitra en varias cortes arbitrales. A mi izquierda tengo a María José de Anitúa, que es también abogada, presidenta de la Asociación también de Derecho Colaborativo de Euskadi y socia del despacho AIL. Y por último tengo a Alejandro Legebarrieta, que es el responsable de los servicios jurídicos de Caja Laboral y árbitro también. En ayudar a resolverlo. Y bueno, tratan de buscar una solución equitativa. No se trata de ganar o perder, sino de buscar ese equilibrio para que la solución perdure en el tiempo. Somos el tercer país más litigioso de la OCDE y el que menos jueces tiene por habitante de Europa. Entonces, creo que tenemos de la dificultad una gran oportunidad para desarrollar este nuevo método en nuestro país. Hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de la Dirección de Justicia y de Innovasque, entre otras instituciones, desde el momento inicial de constituirse la asociación, y de verdad que yo tengo plena confianza en que esto consigamos desarrollarlo y que esa potente idea de StuWeb consigamos hacerla vasca. Marcos, tú desde la perspectiva de los juzgados, yo sé que tú además particularmente has trabajado en alguna experiencia piloto con la Cámara de Comercio, y es obvio además que ya se está hablando de forma generalizada que en orden a reducir los costes de la justicia hay un pensamiento, si quieres, político de externalización de las disputas o la no judicialización de las disputas. Marcos, tú en tu experiencia, ¿crees que es factible esos métodos alternativos, el derecho del cual estamos hablando aquí, colaborativo, o la mediación,
¿crees que es factible como tal instaurarlo? Y si realmente tiene sus beneficios, ¿y para qué tipo de disputas crees que encaja? Bueno, a mí no me gustaría plantear ni el derecho colaborativo, ni la mediación, ni el arbitraje como métodos excluyentes unos de otros, ni como métodos que sustituyen o vienen a aminorar la carga de los juzgados. Cuando se trata de conflictos entre personas, hay diferentes métodos de solución. Lo mismo que cuando se trata de enfermedades, hay diferentes tratamientos médicos o quirúrgicos. Hay problemas o existen problemas médicos que únicamente pueden ser resueltos acudiendo a la cirugía, pero ningún cirujano es capaz de resolver todos los problemas médicos que se le plantean. Y el hecho de que la cirugía esté muy avanzada, que tengamos un equipo quirúrgico muy bueno, una sanidad muy buena, no quiere decir que todo tengamos que llevarlo al quirófano. Pues lo mismo ocurre con los conflictos entre las personas que deben resolverse utilizando el derecho. No todo debe llevarse al juzgado. Hay otros métodos de solución de esos conflictos más eficaces dependiendo del conflicto concreto que se quiere solucionar. ¿El derecho colaborativo es un método alternativo?